muchos muertos por el camino y muchos jóvenes que se alzaron en armas en el Escambray, no en el Escambray, habían alzado desde Pinal del Río hasta Guantánamo. Tener que movilizar tantos hombres para un grupo de hombres de 3.000 o 4.000 hombres en el Escambray. Yo te digo que si surgiera un Escambray hoy, no fuera igual para el gobierno de Cuba. Es posible que durara muy poco el gobierno de Cuba. Entrevista con José Luis Nápoles. Ya comenzamos. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a nuestra plataforma de Alpairo TV. Mi nombre es José Luis Nápoles. Placer inmenso estar con ustedes. Gracias por acompañarnos. Hoy tenemos un encuentro muy importante, porque los hechos más importantes precisamente de la historia de nuestro país no pueden quedar en el olvido. Y queremos darle la bienvenida a un miembro de una dinastía, de una familia que tuvo el coraje de levantarse en armas, tuvo el coraje de decirle no a la dictadura. ¿Sufrió las consecuencias? Sí, ya lo creo que sufrió las consecuencias. Hoy le estamos dando la bienvenida a Osvaldo Ramírez Jr., hijo de Osvaldo Ramírez Sr., tu padre del mismo nombre. Al ser el hijo mayor, pues obviamente tienes el honor de llevar el nombre de tu padre. Y con mucho orgullo que lo llevo. Y con mucho orgullo. Osvaldo Ramírez Sr., su padre, perdió la vida en el Escambray levantado en armas precisamente en medio de ese movimiento insurreccional que se levantó en contra de la dictadura comunista. Osvaldo, que vino hace algunos años de Cuba, obviamente estaba integrado a todas las organizaciones que tienen que ver con la lucha por la causa de la libertad de Cuba, pero que nos puede acercar un poco a aquella epopeya que se vivió, aquel momento de la historia, Osvaldo, que han tratado de ningunear los libros de historia de Cuba, llamándole bandidos a las personas insurrectas que se levantaron en armas, como le llaman mercenarios a quienes fueron a Girón. Pero sabemos que eso es pura manipulación por parte de la llamada historia comunista, de la literatura comunista y todas las verborreas del Partido Comunista. Osvaldo, tenías 9 años cuando muere tu padre. Tenía 9 años cuando muere mi padre. Mi padre muere el día 16 de abril del año 62, exactamente un año después de Playa Girón. Aquello fue ya mi padre lo habían matado, el gobierno 3 o 4 veces habían dado la noticia y siempre era mentira. Lo decían para engañar al pueblo, para que creyeran que lo habían matado, y de buenas primeras mi padre salía otra vez en el Escambray. Ese día, un día lamentable, sí llegó la noticia a mi casa que había muerto en combate Osvaldo Ramírez, e inclusive había un mensaje de quien se quedó después comandando la guerrilla, que fue Emilio Carretero, y mandó un mensaje a mi mamá que era verdad, porque nosotros no creíamos todavía, porque habían dado la mentira tantas veces. Claro, era lo que te iba a preguntar. Te voy a tratar de tú, que tú tienes 70 y yo tampoco estoy tan lejos, ¿no, Osvaldo? ¿Quién tenía que darte el mensaje para creerlo esta vez? Porque ya antes te había dado. Esa vez nosotros no lo creíamos. Tampoco. No lo creíamos. ¿Qué lo que pasa? Que siempre habían mensajeros que se comunicaban con mi mamá. Y entonces Juan Emilio Carretero le mandó un mensaje, que fue el que se quedó por mi papá. Se quedó Tomasito Sangil. ¿Qué cargo tenía él cuando muere? El comandante de la guerrilla del Escambray. Él estaba comandante general de la guerrilla del Escambray. Después se queda Tomasito Sangil comandando la guerrilla. Pero el mensaje viene de Emilio Carretero, que era el que más cerca estaba de comunicarse con mi mamá. Y ya ahí sí nos aseguraron de que había muerto. Claro, ahí sabía que era cierto. Osvaldo, yo formo parte de esa generación que lamentablemente tuvo que estudiar en el sistema, ya sabes, de adoctrinamiento cubano. Hay gran parte de la verdadera historia de Cuba que he ido aprendiendo a pedazos en el exilio. Y no conoce uno realmente de la envergadura y sobre todo de esa parte no oscura, esa parte gloriosa de la historia cubana, de estos hombres que, cuando yo voy a poner ejemplos de valor, yo hablo mucho de la Brigada 2506,
de quienes fueron a Bahía de Cochinos. En Cuba la parte de la historia se refiere más al hecho y al sitio como Girón, porque eran gente que ya eran libres, ya estaban aquí en Estados Unidos y fueron a liberarnos a los que estábamos allá. Yo no había nacido, tú tenías muy poca edad. Y los que se levantaron en armas en el Escambray, pues se estaban levantando en contra de un sistema que primero que todo conocía lo que era la lucha insurreccional en las montañas, porque ellos estuvieron en la Sierra Maestra. Las oportunidades que Batista le dio a ellos, pues obviamente Fidel Castro no se las iba a dar a los insurrectos que estaban allí peleando en el Escambray. Para mí, un ejemplo, una muestra de valor infinito. Hemos tenido, si no discusiones, por lo menos conversaciones con muchas personas hablando del tema de la historia cubana. Cuando dicen, bueno, pero es que Cuba se lo puso fácil, Cuba no se ha levantado en armas. No, Cuba sí lo hizo. Y Cuba dejó muchos muertos por el camino. Y tu padre fue uno de ellos. Muchos muertos por el camino y muchos jóvenes que se alzaron en armas en el Escambray. No en el Escambray, habían alzado desde Pinal del Río hasta Guantánamo, en Oriente. Jóvenes que no pasaban de 17, 18 años, que se alzaron en contra del ejército y se fueron al Escambray a pelear en contra del gobierno de Cuba. No fueron con libros, no, fueron a pelear a morirse. Fueron con un valor extraordinario. Ya te digo que fíjate si eran joven, que uno de los mayores que habían alzado en el Escambray eran Juan Emilio Carretero y mi papá muere de 41 años. Muy bien joven. Imagínate tú la edad que tenían los otros jóvenes que se alzaron ahí, murieron, y fueron miles. Sí, no fueron 100, no fueron 200 como dice el gobierno de Cuba, fueron miles los jóvenes, y después lo demostraron cuando en las prisiones de Cuba en el año 60 había miles de jóvenes presos cumpliendo 15, 20 y 30 años, y muchos que los fusilaron también. Bueno, esta es una gran historia, una historia fascinante que yo quiero explorarla con Osvaldo Ramírez Jr. Queremos hacer una pausa, Osvaldo. Vamos un momentito al patio porque te vamos a hacer entrega de la estrella del Paseo de la Fama aquí en Alpairo TV. Este viene siendo un feudo de historias que tienen que ver con el centro de Cuba, no solamente hablando de personas que sean oriundas de Santa Clara, sino también de la gran provincia de Las Villas que llevamos tanto en el corazón. Quiero que recibas esta estrella, ya la verán ustedes en imágenes y después vamos a continuar en esta conversación con Osvaldo Ramírez Jr., hijo del comandante que estuvo al frente precisamente de los llamados alzados allá en el Escambray. Pausa y casi estamos de regreso. Muy buenas tardes, seguidores de Alpairo TV, un canal, el canal del futuro. No podía olvidar un nuevo escenario. Hoy estamos inaugurando en este canal el rincón de la historia que muchos han olvidado, y es una historia que no puede morir. Para inaugurar esto con la estrella, tenemos a Osvaldo Ramírez Jr. recibiendo la estrella de su padre, uno de los más grandes patriotas que tuvo la Cuba de nosotros cuando la lucha del Escambray y demás. Es para mí un honor recibir en esta ocasión a Osvaldo Ramírez, compañero además de mi padre, que también fue alzado en el Escambray. Pero hoy todos los honores son para Osvaldo Ramírez, un gran patriota, y su hijo que lo representa y siguió su mismo camino. Muchas gracias, Mérida, muchas gracias por esta estrella y este honor que se le hace a mi padre, que para mí bien merecido lo tiene, igual que lo tienen todos aquellos que se alzaron en el Escambray. Hace unos días que hablábamos de una calle que ya lleva el nombre de Osvaldo Ramírez, que es la 40 de la 112 Avenida, y yo le decía que ese nombre no es solo para Osvaldo Ramírez, ese nombre es para todos aquellos que lucharon junto con él en el Escambray, los que estuvieron presos y los que hoy luchan, los jóvenes que hoy luchan todavía en contra de la dictadura. Muchas gracias, Osvaldo, por estar con nosotros. Bueno, muchísimas gracias. Este emotivo momento creo que se hace justicia recibiendo el Junior Osvaldo Ramírez, hijo, la estrella que le pertenece a su padre precisamente por derecho de conquista como comandante
de esa tropa gigantesca que tuvo en el Escambray. Y digo gigantesca, Osvaldo, porque de muchas maneras el gobierno de Fidel Castro, con todo su adoctrinamiento, toda la propaganda, trató de minimizar la cantidad de los llamados alzados que estaban en el Escambray. ¿Cuántos llegaron a ser en su punto máximo? En su punto máximo, yo no estoy bien claro, pero en Cuba completo, si no me equivoco, fueron alrededor de 10.000 alzados que eran desde Pinar del Río hasta Oriente. Y siendo Cuba un país de muy pocas montañas. En el Escambray solo había más de 3.000. Llegó a tener más de 3.000. En el Escambray fue el grupo más importante. Sí, el grupo más grande siempre tuvo en el Escambray. Más numeroso, ¿no? Sí. Y ya en Pinar estaba la Sierra de los Órganos, que es más pequeña. Pero habían bastante también. En Oriente también había. En Oriente sí, también. En todo Cuba, en la misma matanza que era el llano, hubieron alzados. ¿Ustedes vivían cerca? ¿Ustedes vivían en las estribaciones del Escambray? Sí, nosotros vivíamos en un pueblo que se llama Santi Espíritu. A 86 kilómetros exactamente del Escambray. Pero como niño, desde tu visión, desde el comentario que seguramente se escuchaba en tu casa, hablando bajito, obviamente, como me imagino que se hacían las cosas, cuando pasaban las avionetas para bombardear o para... ¿Ustedes sentían que ese momento estaba y que él estaba en peligro? No, es que nosotros veíamos los camiones que iban para el Escambray, porque tenían que pasar por una carretera, la carretera de Trinidad, que era cerca de donde nosotros vivíamos en ese momento. Nosotros cuando la limpia del Escambray, que mandó alrededor de 80 y pico mil milicianos de toda Cuba al Escambray, nosotros vimos pasar esos camiones, que en una ocasión yo le dije a mi mamá, yo creo que a mi papá sí lo va a matar ahora. Sí, es muy difícil que escape. Tiene que madurar un niño de 9 años, o sea, tú tienes 9 cuando él muere, pero cuando él se alza en armas, tú tienes 7, tienes 8. 7, pero yo le digo a la gente, nosotros nacimos dentro de ese mundo de lucha de mi papá, primero antes de la revolución y después de la revolución, y todo lo que oíamos permanentemente era eso. Nosotros maduramos demasiado jóvenes. Sí. Políticamente, yo sabía todo lo de mi papá con 7 años, cómo se movía, todo eso se conversaba delante de mí. Si tenía armas en la casa y eso. Muchachos, todas las reuniones que se hacían en mi casa, todos nosotros, los muchachos en aquella época, no sé si éramos nosotros solos porque vivíamos en ese mundo. En mi casa, yo fui al Escambray en 2 ocasiones y una tía mía que vivía en mi casa nunca se enteró. ¿Nunca se enteró? Nunca se enteró. ¿A qué ibas? ¿A llevar armas? No. Yo iba solamente porque mi papá le decía a mi mamá que quería ver los hijos. Y, ¿Los otros más chiquitos que tú iban también? Sí, hay uno más chiquito que mi hermano René también iba. Nosotros íbamos los 4. Entonces, pero tengo una hermana mayor que cuando matan a mi papá tenía 15 años. No tenía más. Tú eres el más grande de los hombres. De los varones, soy el mayor. Y mi hermana mayor, pero mi hermana mayor iba cada 1 mes y medio a ver a mi papá al Escambray. Mi hermana mayor tuvo 15 días antes de que mataran a mi papá en el Escambray durmiendo en un cuarto con mi papá en el Escambray. Wow. En un cuarto de una casa. Un bohío de unos guajiros. Ya, que le daban refugio. Que le daban refugio y ayudaban a los alzados, porque los alzados más bien empiezan a caer en decadencia cuando Fidel decide hacer un campo de concentración en Pinar del Río, en Sandino, y saca todos los guajiros del Escambray, que él se imaginaba que estaban ayudando a los alzados, y los manda para Sandino, que era prácticamente un campo de concentración, fue lo que hizo en Pinar del Río. Claro, tenía la experiencia de la sierra Fidel Castro, mientras ellos se nutrían de la alimentación que le daban los guajiros en la sierra, mataban cerdos, mataban vacas, porque muchos de eso hicieron bastante. Hay quienes dicen que lo que tenían era un turismo de montaña prácticamente, con esporádicos combates. Estoy hablando de la gesta de la Sierra Maestra. En el Escambray era duro y sin guante, y sobre todo porque al tener la experiencia, muchos dicen que el gran problema de Cuba comienza con el golpe de Estado de Batista, el 10 de marzo de 1952, violenta completamente el orden constitucional.
crea el problema, no lo resuelve, subestima a la guerrilla que está en la Sierra Maestra, y en esa no cayó Fidel Castro. Fidel Castro sí no subestima a la guerrilla. No. Y movilizaba miles y miles de hombres para allá. Llegó a movilizar 85.000 milicianos para el Escambray solamente. Y que fue una cosa increíble para los miles que habían de alzado en ese momento. Que para mí fue un desprestigio grande, inclusive para él, de tener que movilizar tantos hombres para un grupo de hombres de 3.000 o 4.000 hombres en el Escambray. Pero a mí me han hablado de esos hombres que estaban en el Escambray. Creo que un hombre hacía por 100. El nivel de coraje que tenía, el nivel de convicción, porque se necesita, señores, de un coraje muy grande, un nivel de convicción muy alta para uno decir, ¿sabes qué? Y tú sabes que vas a pelear contra todo un gobierno, tú vas a pelear contra fuerza joven, contra muchas personas que también estaban siendo manipuladas por el régimen, que era relativamente joven en el poder. Sí, yo te digo que si surgiera un Escambray hoy, no fuera igual para el gobierno de Cuba. Es posible que durara muy poco el gobierno de Cuba. O si surgieran los alzados del año 60 en toda Cuba, el gobierno duraría, me parece, 6 meses. ¿Por qué? Porque en aquel momento había muchas personas que estaban engañadas y creían que Fidel había bajado de la Sierra Maestra para ser el libertador de Cuba, y que era todo lo contrario. Que ahí es donde nunca tuvo mi papá equivocado. Nunca se equivocó. Nunca se equivocó. Incluso tu padre lucha contra Batista. Pertenece no al movimiento 26 de julio, nunca, sino a una facción del directorio revolucionario del directorio de José Antonio Echevarría. Mi papá siempre perteneció al directorio, nunca perteneció y no simpatizó nunca con Fidel Castro. Detrás, cuando mi papá triunfa la revolución, es primer teniente del ejército rebelde y lo destacan en Caracusé. ¿Tu padre está en la Sierra Maestra? ¿Se alza la Sierra Maestra? Sí, en el Escambray. Y baja como teniente del ejército rebelde. El primer encontronazo que tuvo fue ahí mismo, donde lo tenían destacado en Trinidad, ahí en un pueblo de Trinidad lo tenían destacado. ¿Con quién chocó él? Porque el Che Guevara le dio unas tierras a unos que habían estado ayudándolo a él, y empezaron a armar unas casas en una finca. Y el dueño de la finca, que mi papá lo conocía y conocía a mi papá, fue allá con mi papá y le dijo, bueno, me están armando unas casas en la finca. Y mi papá fue para allá y le dijo, le doy 72 horas para que se vayan de aquí. No, que el Che nos dio esto. El Che no trabajó estas tierras ni compró estas tierras. Esto no es para quitarle tierra a nadie. Ustedes se van de aquí, luchan ustedes lo de ustedes y compran lo de ustedes. Por esto de estos guajiros que los conozco yo de toda la vida. Y le desbarató los bohíos que estaban haciendo, las casas que estaban haciendo. Y la desbarató. Y el Che manda a poner preso a mi papá. Y ahí cae preso mi papá dentro de la revolución ya. Cae preso en Santa Clara, lo llevan preso para Santa Clara. Bajo cargos de insubordinación. De insubordinación del Che Guevara. Por el Che, ordenado por el Che Guevara. Mi mamá hizo una manifestación de choferes de alquiler y de camioneros. Y en Santi Espíritu. En Santi Espíritu, dirigido a Santa Clara, a la prisión de Santa Clara. Que era donde estaba tu padre. Que era donde estaba mi padre. La manifestación aquella fue espantosa, al principio de la revolución. Sueltan a mi papá, le dicen a mi mamá que lo van a soltar al otro día. Mi mamá le dice que no, que ella no se va de ahí hasta que no suelten a Osvaldo. Y no se fue hasta que lo soltaron. Fidel inteligentemente... Con tan buena suerte que ya el Che no está en Santa Clara, ¿no? No está en Santa Clara, está en La Habana. Claro. ¿Qué es lo que pasa? Porque caer en manos del Che en una prisión puede pasar cualquier cosa. Pero ¿qué es lo que pasa? Que todavía mi papá lo suelta y Fidel inteligentemente, en vez de dejar suelto a mi papá, lo manda a buscar para La Habana. Lo pone de capitán de la policía destacado en el Castillo Príncipe. ¿El propio Che? No, Fidel. Fidel Castro. Lo manda y lo hizo. Y lo pone de capitán de la policía en La Habana, pero destacado en la prisión del Castillo del Príncipe. ¿Qué es lo que pasó? Ahí ya vieron que mi papá era con todos los presos, como se llevaba, esto ya no le convenía tampoco. Y ahí vuelve a tener una discusión con el Che, ahí mismo en el Castillo del Príncipe. Que por cierto, lo dice mi mamá, que decía mi papá, que le había sacado una pistola y le había dicho que a él ningún extranjero lo mandaba, pero cometió el error que estaba alante de Raúl Castro.
Y Raúl Castro al otro día, o a los 2 o 3 días, sí le mandó una misiva que iba a ser trasladado del Castillo del Príncipe O sea, tu padre le saca una pistola al Che, en el Castillo del Príncipe Ahí. en una discusión. en una discusión ahí. Y porque parece que... No tenía escolta el Che Guevara en ese momento. No, bueno, ellos siempre tuvieron escolta. El problema es que al entrar al Castillo del Príncipe no hacía falta escolta, porque eso estaba custodiado claro. completo. Mi casa estaba custodiada. Pero tiene que completo. haberse vivido un momento muy tenso. Entonces, ahí tuvieron la discusión y cuando ya a los 3 o 4 días, mi papá, Raúl llama a mi papá y le dice que va a ser trasladado a un pueblecito limonal que Eso es queda Matanzas. en Matanza. O sea, tu padre era visto como un hombre conflictivo. Lo tenían con la etiqueta de revolucionario, pero conflictivo, Claro, un poco problemático. que no estaba de acuerdo con las cosas que estaban haciendo. Un ejemplo este mismo de Sí, quitarle entonces- una tierra a un guajiro por gusto. Y mi papá Claro. decía que esto no se hizo para quitarle tierra a nadie. Esto se hizo para hacer una revolución, para quitar a Batista, no para Y hacer... baja tu padre con grados de teniente para Limonar, donde lo destacan. No, del Castillo del Príncipe a Limonal, Ok. que ahí era capitán de la policía Bueno. del ejército rebelde. Y va a Limonal. De ahí es donde ya mi papá está conspirando mucho antes. Está conspirando. Ya mi papá tiene una organización allá en Santi Espíritu y Jatibonico, un pueblecito se llama Jatibonico, que tenía unos grupos organizados para alzarse ya y estaban conspirando en contra del gobierno. Pero ya ahí mismo en Limonal, él habló con mi mamá, según mi mamá, yo era muy joven cuando fue, un niño, y le dijo a mi mamá, mira, yo conozco al gobierno y esta gente que están gobernando. Yo tengo que alzarme ya, porque de allá del central se va a caer un hierro un día, y aunque yo esté a 10 cuadras, le va a caer arriba a Puerto y lo va a matar. Y le dijo, esta gente son unos delincuentes, así que tengo que alzarme. Y de ahí mismo se alzó. Son 25. Todo este proceso de tu niñez transcurre también, o sea, tu madre queda embarazada, supongo, de tus hermanos menores en el proceso en que No, ya mi hermano había nacido también. también había Sí, nacido. ya mi hermano tenía 5 años cuando eso. Tiene que haber sido también duro, ¿no? Por eso es que digo que no solamente es valiente el que se alza en el Escambray o en diferentes zonas, sino también la propia familia que tiene que sufrir el sacrificio de que... Es que lo sufrimos. Nosotros íbamos a la escuela y en la escuela nos tenían organizados grupos afuera para que nos gritaran hijos de contrarrevolucionarios, gusanos. Claro. A nosotros teníamos, la casa de nosotros en Santi Espíritu tuvo cerca 3 meses que los libros de la escuela de entrada y salida los revisaban hoja por hoja para poder Cuando él entrar y salir. decide irse para el No, Escambray. ya estaba alzado en el Ya se Escambray. había ido para el Ya estaba en el Escambray. Escambray. Sí, entonces, porque nosotros vivíamos en Él fue Matanzas. fundador, él fue pionero de los primeros alzados ahí en el Escambray. El primero de los comandantes que hubo en el Escambray fue Evelio Duque. Chichigami, que está vivo todavía, vive en Hialeah también, fueron de los primeros que se alzaron. Esa gente se alzaron en el mismo 59. ¿Ya había pasado Girón? No, ellos se alzan antes de Girón. Antes de Girón. Sí. No, yo sé que hay grupos insurreccionales antes de Girón, mi pero papá pregunto el caso específico de él. Mi papá se alza 2 años antes de Girón. Fíjate que mi papá muere un año exacto después de Bahía Cochino. Ya. Y llevaba un año alzado ya, llevaba 2 Un años, año. 2 años alzado llevaba. Claro, cuando él se alza todavía no ha muerto Camilo Cienfuegos. Sí, ya muere. había muerto. Aquel Eso show fue otro show que vivimos nosotros viviendo en el Castillo del Príncipe. Él siempre que- estuvo convencido de que fue asesinado. Que fue asesinado. Y eso fue otro show que cuando empezaron a dar la noticia y unas avionetas a pasar y a tirar partes que Camilo había aparecido, era la propaganda. Y en ese mismo momento mi papá le dijo a mi mamá, acaban de matar a Camilo. Fíjate si mi papá conocía cómo funcionaba. ¿Cómo se funcionaba? ¿Tuvo algún indicio, alguna anécdota de alguien que arrojara luz sobre cómo fue lo de Camilo? ¿Alguien en el Escambray? No. Yo que yo sepa, no tengo nada que haya oído yo, sino... Ha sido una historia tenebrosa, la historia de la Revolución Cubana, muchos hechos
eh, desde la historia de Ochoa, lo de Camilo, las presuntas traiciones que no lo fueron tanto, los asesinatos, los llamados ajusticiamientos que no fueron otra cosa que homicidios premeditados, El fusilamiento de William Morgan. los fusilamientos, en fin. Pero creo que no hay una historia más mediática, más oscura que la de Camilo Cienfuegos, ¿no? Porque era de ellos y prácticamente lo mandaron a una muerte segura. Y algún día se escribirá la verdadera historia, pero con hechos, con argumentos que sean irrefutables. Porque lamentablemente todavía hay gente que se niega a admitir lo que se abre paso como verdad por el mundo entero. Sí, eso yo creo que hoy por hoy ya son muy pocas las personas que creen que de verdad Camilo se cayó al mar. Camilo fue mandado a matar. Camilo tenía en ese momento una popularidad que se iba por encima de Fidel y mucho más de Raúl Castro. O sea que la posición que hubiese tenido que Raúl Castro dentro del gobierno, a quien de verdad le pertenecía era Camilo, no a Raúl. Y Fidel no iba a permitir que hubiese otro que no fuera su hermano el que estuviera al lado de él. Que era una marioneta la que podía, claro, que él podía manipular. Y que no tenía el carisma de Camilo, que claro, le podía robar un grupo de aplausos. Decía la gente que la sentencia de Camilo viene un día que los presentan a los dos y la gente grita más cuando mencionan a Camilo que cuando mencionan a Fidel. Ya a partir de allí, obviamente era una piedra en el zapato de Fidel Castro, además de su conexión, su dominio con las tropas, como la gente lo quería. Sin embargo, todo parece indicar que Camilo también fue uno de los grandes engañados, porque le fue fiel a Fidel Castro, creyó en él, y yo creo que esa fue la soga que le apretó el cuello. Yo digo que Camilo también quería cambio, era posiblemente afiliado al Partido Comunista, pero lo que nunca se... Más su hermano que él. El comunista era Omar y pero el Camilo también. Pero lo que nunca se imaginó de qué era capaz Fidel Castro. Sí, nunca lo subestimó. Que fuera capaz de fusilarlo a él y matarlo o mandarlo a matar. Él me parece que nunca creyó eso. Y él nunca me dio el alcance. Porque Fidel Castro mataba a quien tuviera que matar, aunque fuera familiar de él. Claro, y ha sido la historia de muchos regímenes de izquierda, pasó con Stalin, matan más gente de los que están en su entorno que los rivales que están de frente, ¿no? Ha pasado a lo largo de la historia, pasó con Hitler también. Los grandes dictadores logran llegar a esas posiciones precisamente quitándose lo que ellos consideran rivales del camino, gente que utilizaron en su momento y que cuando ya no los necesita, pues son desechables, como mismo se hace con una máquina de afeitar. Volvamos al caso de Osvaldo Ramírez Sr., que hoy por hoy es la historia que queremos conocer. ¿Era tu padre orador? ¿Era de hablar en las tropas? ¿O era el clásico guajiro que te ponía la mano en el hombro y te convencía con palabras duras? Yo te diría que era el clásico guajiro que se ganaba a los demás con los hechos. Nunca, inclusive los mismos alzados que tuvieron con él, que todavía viven en Miami, decían que a Osvaldo había que seguirlo porque el primero que exponía
se exponía a la muerte era Osvaldo. Él nunca puso un guerrillero de los de él que fueran adelante, no, el primero que iba adelante siempre era él. Y decía que por eso se ganó la admiración de todos los que estaban en el Escambray y de todos los que pasaron por la guerrilla de Osvaldo Ramírez. ¿Estuvo herido en algún momento que tú fueras a verlo? En una ocasión lo detienen, lo coge preso, la milicia lo coge preso. No sabían a quién había cogido preso. Y lo llevaban detenido y aguantado por los brazos, según tengo entendido. Pero cuando llegaron a una loma, mi papá se tiró. Y cuando se tiró, los milicianos lo dejaron. Ellos, de ahí no puede vivir. Con la mano amarrada se tiró por un precipicio. No puede supervivir ahí. Y se fueron. Pero mi papá llegó al campamento como los 4 o 5 días. Ahí sí estuvo en mal estado, que inclusive hubo un médico que fue de Santi Espíritu a la Escambray a curarlo. Después cumplió 5 años porque a los 20 años hubo alguien que dijo del médico que había ido a curar a mi papá, lo mencionó, y fue a cumplir 5 años en prisión el médico ese. Años después, bueno, creces, muere tu padre, quedan ustedes marcados para siempre como familiares de lo que ellos llamaban forrajidos, alzados, pendencieros, en fin, usaban todos los nombres, todos los calificativos para tratar de ningunear a estas personas que no son otra cosa que héroes de la historia no contada, y que entrevistas como estas y libros como muchos que me has recomendado, pues contribuyen precisamente a dejar las cosas muy claras. Creces, te dedicas al deporte, me dice, estabas en el sector del baloncesto. Sí, ibas a ser un muchacho muy alto, ¿no? Eras talentoso en el deporte. Yo empiezo como profesor de educación física, sin ir a ninguna escuela de deporte, no había ido a ninguna, no fue al Fajardo famoso, no fui a ningún lado, pero como siempre estaba practicando deporte de niño, y entonces me ubican como profesor de educación física. Yo te digo que más me dieron el trabajo para tenerme ubicado. Y te reunías con gente que me imagino que estuvo en la UMA, con gente de la iglesia, con gente que se ha venido para... Siempre estuve ligado, que era lo que más le temían ellos, que la gente se reuniera tanto conmigo. Siempre fui una persona que llamaba a los grupos y conversaba, nunca tuve problema con nadie del pueblo. Yo tenía problemas con el gobierno. Yo con la gente del pueblo, todo el mundo me quería. En Santi Espíritu mencionaba a Osvaldito Ramírez, era mencionado a Osvaldito Ramírez. No porque fuera grande, no porque hiciera nada. ¿A tu padre o a ti? Eso, a mí. A ti, no porque fuera grande, ni hiciera nada. Llevaste una especie de liderazgo dentro de la familia, o sea, dentro de los descendientes de Osvaldo Ramírez Sr., tú has sido el más vocal, el más frontal. Siempre he sido el que más los hermanos y la familia han seguido. Siempre, pero ninguno de ellos salió revolucionario, ninguno se integró ninguno. Y que me disculpen por esta pregunta. Nosotros estamos todos aquí, claro. ninguno fuimos integrados. Me imagino, ¿no? El hijo de un alzado, como le llamaban en Cuba, es difícil que tenga un cargo, que tenga una oportunidad en la universidad, que tenga una oportunidad de un viaje, eso no existe. No, yo no existí. Es más, le voy a decir, estudiaba en la facultad por la noche, me gradué en la facultad, empecé en la universidad en Santa Clara y cogí la carrera equivocada. Mi señora y yo matriculamos Derecho en la universidad. Me aceptaron la primera clase. Cuando me presenté la segunda clase, me dijeron que yo no podía seguir estudiando Derecho, que cogiera otra carrera, que eso no la podía. Imagínate, ser abogado bajo la Constitución comunista, bajo las leyes comunistas. Y un abogado defensor en Cuba, con todo respeto para quien lo haya ejercido, que es quien ha intentado ejercerlo muy bien, conozco por lo menos 2 casos, es prácticamente una pantomima, una caricatura, porque no puede realmente hacerlo. Osvaldo, ¿dónde está enterrado tu padre? No se sabe. Nunca nos dieron el cadáver. Recorrimos todos los cementerios de Cuba, todos. ¿Y ese es el caso de todos los alzados? O sea, de muchos. Para que no hayan peregrinaciones. Tengo un primo hermano que fusilaron de 21 años y tampoco se sabe dónde está enterrado. Porque no fue solo mi papá. ¿Te contaron alguna anécdota cómo él cayó? Sí. ¿Fue una emboscada? ¿Cómo fue? No, fue un cerco que le hizo la milicia. Y él y un grupo se fueron del cerco, pero quedaron alzados dentro del cerco.
Cuando... Eran pocos, ¿no? Sí, ya eran pocos, ya estamos hablando del año 62. Y muy pocas que ya, armas, ¿no? que ya prácticamente estaban desarmados. Estaban ahí por el valor que tenían. Y entonces se fue del cerco, pero cuando él se fue del cerco le quedaron unos hombres dentro del cerco. Y él les dijo a los demás que estaban con él, los demás guerrilleros, les dijo, voy a sacar los que me quedan en el cerco. Trató de romper el cerco. Y trató de romper el cerco. Desde afuera. Desde afuera para sacar. Pero... El cerco, para que no entienda, es como un anillo, o sea, están rodeados completamente. El padre, él sale de ese anillo y trata de entrar, rompiendo ese círculo que envolvía a los compañeros de lucha, a los hermanos de lucha que estaban dentro. Estaban dentro, entonces él sacó, pero uno de los milicianos llamados esos que estaban en contra luchando en contra de los alzados, se quedó haciendo sus necesidades atrás, y mi papá iba entrando. Y él vio caminar a alguien y le tiró un tiro. No sabía quién era. Y el tiro le dio por aquí, según tengo entendido. O sea, él mata a tu padre de casualidad. De casualidad, él no sabía quién era. Que por cierto, es un señor que vivía cerca, que después me enteré de toda la historia, por un pelotero del equipo Cuba, que no voy a decir porque está en Cuba todavía, que se volvió medio loco. El hombre Sí. ¿Le impresionó haber matado a tu padre? Le impresionó, parece, y se enfermó de los nervios. ¿Tu padre muere de un solo disparo? ¿No lo remataron? No lo remataron. No creo, no sé. Según tengo entendido, no. Él cayó muerto ahí mismo. Eso, ¿qué es lo que pasa? Que es donde estábamos hablando ahorita, dudábamos de él, la muerte de él, a principio de mi padre, porque nunca nos entregaron el cadáver. Nunca nos dijeron dónde estaba enterrado. ¿A otros familiares le han entregado los cadáveres? Algunos creo que sí. Pero no es que fuera un líder, como el caso de... algunos que sí, pero a muchos no le entregaron los cadáveres. Por ejemplo, Pedro González, no creo que a la familia le hayan entregado el cadáver tampoco. A Emilio Carretero sí, porque lo fusilaron, lo cogieron y lo fusilaron. Pero los que mataron en el combate, casi ninguno de los dirigentes le entregaron los cadáveres a la familia. Y hoy por hoy nosotros no sabemos dónde está el cadáver de mi padre. ¿A tu padre solamente le decían Osvaldo o tenía Osvaldo. no tenía un seudónimo? No. Como por ejemplo el guapo Agapito. No. Osvaldo, el comandante Osvaldo Ramírez, y como eso lo conocía todo el mundo lo conocía. ¿Se quedan ustedes viviendo ahí en el área? Bueno, ya me cuentas que te prefieres irte para Santa Clara, quedaste muy marcado, obviamente. Y llega el momento de venir al exilio, porque todos teníamos razones para salir de Cuba. Me imagino que mayores aún para el caso tuyo, ¿no? Ahí todavía sigue la historia de la persecución con nosotros. Cuéntamela, por favor. Mi hermana vive en Costa Rica cuando se produce el Mariel. Viene de Costa Rica aquí. Compra con ayuda de inclusive conocidos de mi papá y eso, le prestan el dinero para comprar un barco. Compra un barquito de 26 pies, creo, se va para el Mariel. Pasa 21 días en el Mariel. Nos citan a nosotros, nos llevan a La Habana, de un lugar que, según tengo entendido, cuando yo no sabía ni qué era ahí, era el patio de Villamarista, a un grupo, no solo nosotros, habíamos un grupo bastante amplio ahí. Ya el Mariel terminándose casi, llaman a mi hermana al barco de la oficina del Mariel y le dicen, su mamá, su familia, están todos ahí en el Mosquito, listos para partir para los Estados Unidos, pero los dos hermanos suyos varones no salen de Cuba. Te puedes llevar a todos menos a ellos dos. ¿Y por qué? Ser hijo de Osvaldo Ramírez. Ya. No estaban en edad militar ni nada, ya eran hombres ya de... Estábamos en edad militar. Estaban en edad militar. Yo llego aquí de 25 años. Ya. Yo tenía 25 años. ¿Era que tenían que pasar el servicio militar o eso? No, pero no... Era una manera de molestar. De molestar. De torturar, porque no entonces, tiene otro nombre. ¿Qué pasa? Mi hermana se va para el barco llorando, ready ya para venir para los Estados Unidos, sin la familia y sin nadie.
Y un señor que estaba al lado le dice, Nereida, proponle el barco por los dos hermanos suyos, esta gente son unos delincuentes y entran en todo. Mi hermana, acostumbrada a vivir aquí en Costa Rica, temía decirle a ellos que cambiaba el barco por dos de la familia. Pero no, fue así mismo. Se cogió todos los papeles y fue a la oficina y le dijo, mire, ahí tiene, lleva 1 mes y medio comprado el barco. Le firmo la propiedad, le firmo todo si me dejan salir a la familia y los dos hermanos míos. Y a las 2 de la madrugada de ese día vino un camaronero, 175 personas para acá. Para se queda el barco de tu hermana y los mandan en otros. Nos mandan a ella también en otro, en un camaronero para acá, 170 y pico de personas en el camaronero veníamos por acá. ¿Cuánto era la proporción de personas normales a personas que estaban enfermas mentales y sacados de las cárceles? En esa época ya no tanto. Ya no tanto. Ya no tanto porque nosotros inclusive, mi hermana cuando llega aquí, que llegamos aquí, la detienen por contrabando humano, porque ya el Mariel estaba cerrado. ¡Wow! Y la soltaron al otro día, sin problema de ningún tipo. La soltaron y ella expuso todo, fue a la corte, desestimaron todo y no tuvo problema de ningún tipo. Sin duda has tenido que dedicar tiempo y lo has hecho porque sale de tu corazón a tener actividades para la causa de la lucha de Cuba aquí en el exilio. Háblame de eso. Es que desde que llegué al exilio me preocupé mucho por los expresos políticos y mucho más por los que habían estado alzados en el Escambray con mi padre. Me uní a los expresos políticos, a todas las actividades. ¿Te apoyaron? Sí, no, desde que llegué. Yo desde que llegué aquí, los expresos políticos todos enseguida me cogieron como si fuera uno más de ellos. ¿Te hicieron historias de tu padre? Sí, cómo no. ¿Supiste más de tu padre? ¿Conociste más a tu padre a través de ellos que lo que viviste tú, no? Sí, claro, y de la lucha más todavía, porque hace poco se murió Zúñiga, que era uno de los que más cerca estuvo mi papá. Se murió no hace ni un año, se murió y era increíble las cosas que él hablaba de mi papá, ¿no? Y de las cosas que hacía mi papá en el Escambray. Dice que ellos duraron tanto en el Escambray alzado porque era mi papá el que estaba al frente. Porque era un líder. Sí, porque si no, no hubieran durado tanto. ¿Te sentías orgulloso cuando veías esa cosa? Súper, súper, súper. Yo voy a vivir toda mi vida, orgulloso de mi padre y jamás voy a traicionar sus ideales. Nunca. Ni arrepentido, porque obviamente tiene que ser muy duro como niño, me imagino, ¿no? Mirándolo desde mi óptica, totalmente distante en cuanto a la historia que te tocó. La falta que hace un padre, lo tanto que uno lo necesita en diferentes etapas de la vida, en el crecimiento, en la adolescencia, en la formación, en el consejo, en el ejemplo. Es complicado, ¿no? Es complicado para un niño, pero ya cuando se siente este orgullo, cuando se sabe que se fue hijo de un héroe, como es el caso tuyo, yo creo que eso opaca y nubla cualquier frustración de decir, caramba, crecí sin papá. Bueno, y tuve también la suerte que tuve una madre que se quedó viuda a los 33 años. Y quería que me hablaras de ella. Una mujer increíble. Una mujer que siempre estuvo frente al gobierno todo el tiempo. En contra del gobierno. En contra del gobierno, sí, luchando frente al gobierno. Una mujer que no se escondía en nada para decir que había sido la mujer de Osvaldo Ramírez. ¿Cómo se llamaba tu mamá? Estrella Cuellar de Ramírez. Y seguramente trataron muchas veces de, si no comprarla, tratar de desviarla. Bueno, déjame decirte algo, discúlpame. A mi mamá, después de que se matan a mi papá, se la llevan para La Habana. Y la meten en un centro a darle electroshock para que se olvidara y que perdiera la mente. Cuando mi mamá regresa, que mi hermana mayor... ¿Para Mazorra la llevan? Sí, wow. Mazorra. Ese señor que murió aquí en una prisión que lo estaban condenando, ese estaba en Mazorra cuando mi mamá le daban los electrochos. Y cuando mi mamá vira para Santo Espíritu, que yo salía con ella, la saludaban los vecinos de años.
Mi mamá me preguntaba que quién era. Wow. ¿Se recuperó alguna vez? Sí, se recuperó poco a poco y se recuperó más aquí en el exilio. Murió hace 5 años nada más. 5 años. Murió hace 5 años. Pero mi mamá fue una mujer increíble. Increíble que nos llevaba a nosotros al Escambray a ver a mi papá. Todos los que estuvieron alzados en la época esa del 60 al 66. Enrique Encinosa tiene un escrito que dice los mambises del 60. Dice Enrique Encinosa que es el que ha hecho el libro más detallado sobre la guerra del Escambray. Son impresionantes porque es gran parte, señores, de la historia cubana que no se ha contado. La historia de los alzados en el Escambray, la historia de los insurgentes, el nombre que usted le quiera poner, y fue principalmente en el Escambray. Creo que lograron aniquilar más rápido los movimientos en la Sierra Maestra, en el grupo de Sagua Baracoa también, que es un grupo montañoso importante, en Pinar del Río, en diferentes zonas, porque es que lamentablemente Cuba tampoco es un país muy montañoso. No, el último alzado, si no me equivoco, lo capturaron en el año 1966. Sí. Lo capturaron. Lo tenía por ahí por el 65, me dice que 66. 66 lo capturaron. Que tuvo inclusive, después que lo cogieron, estuvo en el hospital de San Pedro. Coincidieron los alzados también con aquella etapa de los brigadistas, ¿no? Que más que enseñar a leer, estaban tratando de enseñar a que la gente pudiera leer, y eso es bueno, pero era para que leyeran lo que querían que leyeran. No, y aparte de eso, muchos brigadistas no eran brigadistas. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, Conrado Benítez no era brigadista. Conrado Benítez fue como brigadista, pero andaba con un fusil luchando en contra de los alzados. Claro, ¿no? Y se inventaron muchas historias. Sí, eso no es así. Y la muerte de Conrado Benítez se la achacan a Osvaldo Ramírez, y mi papá no se enteró de la muerte de Conrado Benítez. Ah, esa es tu padre que le achacan sí, la madre de Conrado Benítez. La muerte de Conrado Benítez se la achaca a mi papá, y mi papá se entera de la muerte de Conrado Benítez a los 3 días de que habían matado a Conrado Benítez. O sea, no fue muerto a manos de la tropa de la unidad. Fue de un grupo de los que estaban con mi papá, pero mi papá no estaba ahí en ese grupo. ¿Y esa muerte se produce porque hubo un enfrentamiento armado? No, el problema no es ese. El problema, Conrado Benítez cae preso, lo tiene mi papá preso, porque lo cogieron con un fusil, combatiendo en contra de él. Lo cogen preso, lo tienen en el campamento preso, y cuando lo tienen en el campamento preso, llevaban 3 días o 4 que lo tenían preso. Mi papá lo iba a soltar. ¿Qué es lo que pasa? Que mi papá se mueve con un grupo, porque habían milicias en un lado, y deja otro grupo acá donde está Conrado Benítez. Ese grupo es el que Conrado Benítez supuestamente se les escapó. Y cuando lo capturaron, entonces lo ahorcaron. Y fue verdad que lo ahorcaron, no fue mentira. Entonces mi papá... ¿Hicieron algún juicio? No hubo nada de eso. No sé y no lo creo. Es complicado ir. Claro. Vamos a ser claros, porque hay cosas que se hacen, no se deben hacer, pero bueno, se hicieron. Y no podemos taparla. Pero ¿tu padre se entera 3 días después? Mi padre se entera 3 días después. Inclusive cuando mi papá llega al campamento, empieza a preguntar por el maestro, que es como le decía. ¿Y el maestro dónde está? Entonces le explicaron lo que había pasado. Después, esos dos que hicieron eso, trataron de fugarse del Escambray. Los dos alzados. Los dos alzados. ¿Tu padre los regañó, los reprimió? Sí. E inclusive hay una anécdota que le dijo que si habían tenido valor para eso, cuando hubiera un enfrentamiento con la milicia, tenían que estar al lado de él, al frente. ¿Y se fueron? Y se fueron. Desertar. No se supo más de ellos. Sí, lo fusilaron. ¿Lo fusiló la parte de Cuba o los alzados? No, el gobierno de Cuba los cogió, Santa Espíritu los cogió y los fusiló. Porque, y se supo que fueron los que mataron a Conrado. Sí, se supo. Pero seguían echándole la culpa a Osvaldo Ramírez. Claro. O sea, ellos creían que los iban a perdonar por entregarse. No, es que ellos no se entregaron. Ellos se iban, pero para meterse en una embajada o algo y irse de Cuba. Claro. Según entiendo, ellos no se iban a entregar. Ellos se fueron, pero para irse de Cuba.
¿Y tu padre no los hubiera fusilado? Solamente lo que les decía, lo quiero en la primera línea de combate conmigo. En la primera línea Solamente de combate. esto. Eso fue lo único que le dijo. Y ellos prefirieron escaparse. Y ellos prefirieron escaparse. Qué historia, Osvaldo, qué historia. Obviamente me imagino que ustedes agradezcan muchísimo este testimonio de primer nivel, escuchándolo aquí en Alpairo TV. Hay tantas historias que necesitaríamos mucho tiempo. Claro. Y yo, por suerte, las viví todas. Desde el inicio hasta la muerte las viví todas. Admiro tanto la gesta de estos hombres y hablando contigo me doy cuenta que no se trata solamente de esos hombres. Me doy cuenta que también es de su más digna descendencia, ¿no? Y ahí entras tú, que has seguido con su camino. Quisiera en la despedida solamente preguntarte algo, ¿no? Que siempre trato, ¿no? Porque a veces me siento con la causa de Cuba pesimista, a veces me siento un poco mejor. Las noticias llegan a cuentagotas y los hechos, francamente, no son del todo convincentes lo que pasa en Cuba. ¿Qué opinión te merece? O sea, ¿hasta cuándo es esto? ¿Hasta cuándo es esto? Hasta que el pueblo de Cuba se dé cuenta que no tiene más opción para una libertad que la de virarse al gobierno. Y que parte del ejército se haga un poco de conciencia y no vire las armas en contra de sus hermanos. Hasta ese día creo que el gobierno llegue, el final de él llegue ese día. Porque mientras exista la alternativa de salir, de huir del problema, lo vamos a hacer. Yo lo hice, o sea, no juzgo a nadie. No, es que no se puede juzgar a nadie. Pero Todos tratamos de no caer presos y todos tratamos de no ser fusilados. Y no todos pueden ser mártires ni tienen vocación de héroe. Y entonces el problema es ese. Hay muchas manifestaciones. La de la universidad. Yo siempre dije que el 11 de julio había sido el inicio. De un proceso. De un proceso. No, eso no termina. Y siempre han sido pocas, pero han habido muchas más manifestaciones. Y de hacer lo que nos toca a nosotros, porque creo que todos los cubanos podemos hacer algo y tenemos esa responsabilidad allá donde vayamos, donde estemos en un lugar que te están vendiendo un llaverito con la imagen del Che Guevara, donde alguien está apoyando el régimen o donde alguien está confundido y uno poderle hablar para que la gente entienda realmente de qué se trata, lo que ha pasado en esa Cuba que la gente desconoce. Con eso yo al menos estoy comprometido, tú ni hablar. Y yo creo que es muy importante que cada cubano entienda que puede hacer algo. Algo puede hacer. Por pequeñito que te parezca, algo puede hacer. Ni comparable con lo que hicieron gente como tu padre, con lo que has hecho tú. Y hacerle un llamado a la juventud que está aquí en los Estados Unidos, que ha tenido que emigrar de Cuba, hacerle un llamado que todavía quedan hombres y mujeres aquí de hace muchos años que todavía están luchando, todavía tienen organizaciones, todavía con la edad que tienen, están con la aspiración de una Cuba libre. Que se unan a esta gente, que se unan a nosotros. Nosotros no hemos dejado de luchar ni un solo día desde el año 80 que llegamos a este país. Siempre estamos haciendo algo, siempre estamos en la radio, siempre estamos diciendo algo, siempre. ¿Por qué? Y llegué con 25 años, no es problema de qué edad. Aquí hay muchos que pueden unirse a la causa cubana. Claro. Y analizar por qué motivo están aquí en este país y por qué motivo quieren regresar a Cuba. Yo he vivido casi 2 veces más aquí que lo que viví en Cuba. Y todavía albergo la esperanza de regresar a Cuba un día. Así mismo, Osvaldo. Aquel guajiro que murió en las montañas del Escambray, tu padre, obviamente sabrá Dios cuántas semanas y meses hacía que no te veía a ti y a la familia. Seguramente donde quiera que esté está orgulloso porque posiblemente como buen guajiro no pudo labrar la tierra en el campo, regó esa tierra con su sangre, pero dejó un legado más importante. Sembró la semilla de José Martí en tu pecho. Seguro. Y vive en ti y en la de tu familia. Así que gracias, Osvaldo. Gracias a ti, Nápoles. De esta manera estamos terminando, mi gente, por supuesto. Es un recuerdo, es una cita con la historia, para la cual Alpairo TV siempre será su mejor escenario.